Bueno, para comenzar, ¿qué quería traer hoy? Siempre en esta columna que me toca hacer, ligado a lo que yo siempre llamo y lo reitero, tratar de penetrar la cáscara, o sea, lo que recubre a veces los procesos más profundos se viven en la coyuntura, se viven en el país. Y mañana es 9 de julio, entonces quise pensar esta columna ligado a ese fenómeno, ese momento histórico, pero tratando de verlo en la perspectiva actual. ¿En qué sentido digo esto? En que nuestra independencia es una independencia inconclusa. Y voy a empezar tratando de entender primero a grandes rasgos, nada de hacer historia, pero sí de tomar en cuenta que la historia oficial, que por muchos tiempo estuvo vigente en la Argentina, la historia mitrista, la historia de una concepción liberal, nos contó una historia de cómo fue la Revolución de Mayo, cómo fue la independencia, cómo fue en los momentos de anarquía, una versión que tenía que ver con el triunfo del pensamiento oligárquico en el país. Y entonces se leía casi como un cuento. Después hubo otras etapas, etapa kirchnerista, las transformaciones del pensamiento, la reivindicación del revisionismo histórico, el volver a poner pensadores de la talla de Hernández Arregui, de Scalabrini Ortiz, en los que yo me siento identificado en esa línea de pensamiento, giró la cuestión y puso en debate todo eso. Muchos dirigentes del espacio nacional y popular lograron expresar y contribuir a que la sociedad mirara de otra manera. Hasta el propio Zamba, ¿te acordás? Que fue una relectura de la historia argentina, también en ese sentido. Entonces, el primer elemento que quiero destacar, el 9 de julio no es un hecho en sí mismo, es un proceso histórico el que se vivía. Donde no se puede tomar sin ver los procesos que se estaban viviendo. Una parte de los procesos tiene que ver con las luchas que se vivían en nuestros territorios, donde no eran Argentina, eran las provincias del virreinato, y el proceso de luchas que se vivió desde las invasiones inglesas, pero también otros procesos históricos que llegaban a veces tardíamente hacia nuestro país. Los levantamientos y la lucha revolucionaria del pueblo de Haití, las revoluciones en Norteamérica. Bueno, había un proceso muy importante. Y las contradicciones que había entre una élite porteña y el proceso que se daba en todo el país. Algunos de esos elementos pintaban a una parte de la élite porteña como los revolucionarios, pero otra parte eran los intereses de acá del puerto, en que querían dominar los intereses de todas las provincias y erigirse así. Con lo cual el proceso que se llega a 1816 es un proceso muy complejo, contradictorio y con muchas luchas internas. No era un proceso que se reunieron una cantidad de congresales y se decidieron. Ustedes recuerden un poco la situación que había, el papel de Artigas, ¿no es cierto?, que lideraba esa unidad de pueblos libres, Entre Ríos, además de lo que hoy es Uruguay, donde, ¿qué es lo que se plantean en esa cuestión? Era participar en el Congreso, pero con determinadas banderas, entre otras banderas que tenían que ver con el desarrollo, con la propiedad de la tierra, con un montón de cuestiones que asustaba a una parte de la élite conservadora porteña. Ustedes recuerden que se manda secretamente, se prepara, mientras Artigas está discutiendo la participación en el Congreso, se prepara una expedición para sacarle a esa unidad de pueblos libres a Santa Fe, a invadir a Santa Fe, en una situación donde se detiene a los congresales, a los representantes de esa unidad que guiaba Artigas, y que frustra en gran parte la participación después de todo eso en el Congreso de 1816. También vale la pena recordar también que en ese proceso hubo
otro dato que fue la historia de Paraguay, donde los paraguayos no querían depender de la Junta de Mayo, de la Junta patriótica nuestra, de la ciudad de Buenos Aires, la porteña, que decían todo bien con Buenos Aires, queremos tener buenas relaciones, pero queremos decidir nosotros, no que ellos nos decidan. Eso, por supuesto, era resistido desde acá, desde Buenos Aires, no reconociendo esa situación y tratando de dar vuelta a esa historia. Todo ese proceso llevó una vocación muy fuerte en Paraguay, donde se declara su independencia antes que en 1816 y entra en contradicción con Buenos Aires, con lo cual explica una parte de la complejidad. Pero la complejidad mayor, para después trasladarlo a lo que quiero desarrollar un poquito, es que en 1816, además de esa complejidad entre las provincias, porque eran delegados de provincia, con contradicción y con este intento de Buenos Aires de liderar bajo sus intereses, se daba también otra lucha, que era una parte de los revolucionarios tratando de luchar, poniendo el eje en la liberación de América Latina, ¿no es cierto? Entonces, mientras algunos, vamos a decirlo en palabras de hoy, estaban en esa rosca, otros como San Martín preparando industrias, trabajo para poder liderar las batallas que había contra los realistas. Ustedes recuerden además que San Martín da que no se puede ir por tierra, por el norte hacia Perú, donde se concentraba la reacción realista, sino que se pone ahí a Güemes, a Machaca, bueno, una serie de líderes para defenderse de las oleadas que los realistas hacían para reconquistar o conquistar nuestros territorios o hacer fenecer la lucha por la independencia. Por supuesto que esto se daba en otro contexto también, que en Europa se da un proceso de restauración de las monarquías. Y ustedes recuerden, en esto se pueden estudiar no solamente los casos latinoamericanos, sino una situación, algún día lo charlaremos, que es la Comuna de París, el primer estado obrero, cuando la ciudad de París se toma a sí misma porque había una guerra muy importante y ellos se hacen con el poder y empieza un experimento obrero, popular, de resistencia, pero después la monarquía francesa y austríaca y bueno, todos se unen para derrotar a los obreros. Uh-huh. Después un día lo vamos a contar eso más en detalle como de aprendizaje, pero lo que digo es, en Europa estaba la restauración y se coayudaban las distintas monarquías para tratar de frenar los procesos independentistas. Entonces, en ese momento resultaba enormemente complejo el debate. Entonces había quienes en ese congreso propugnaban la idea de volver bajo Fernando VII con la idea no da la situación. Otros decían ponerse bajo otro imperio, por ejemplo el inglés, para frenar la idea de la restauración y quitarles argumentos. Otros, como Belgrano, que había ido a Europa a tratar de gestionar ciertos apoyos para ver por la independencia de nuestra región, fallida esa situación, él propone nombrar a un inca al frente, como si fuera un monarca, uh-huh. En una idea para no depender de nosotros y reivindicar una historia. Esa parte de la historia está un poco, no solo oculta, sino las élites siempre miraron a esa propuesta como una propuesta imposible o populachera o populista, le podríamos decir hoy. Estoy buscando una frase que me acuerdo, la estoy buscando acá en la computadora. Dice, el diputado por Buenos Aires, un nombre famoso ahora, Tomás de Anchorena, dijo que no aceptaría a un monarca de la casta de los chocolates, a un rey de hojotas. ¿Se dan cuenta el enfoque clasista de nuestra oligarquía sobre una propuesta que estaba tratando de encontrar una respuesta ahí? La independencia, entonces, en ese congreso,
se firma en un acta bajo presión de los que necesitaban eso para el proceso de lucha y de guerra que estábamos librando contra los realistas y la posible ayuda de otras potencias. Y se firma un acta, triunfa esa idea en un debate de intereses, no solamente un debate ideológico, sino un choque de intereses, que tenía que ver con que éramos libres de el rey Fernando VII, de sus sucesores y de la metrópoli. Esto quería decir la independencia sobre España. Después se agrega ahí, porque se descubre que había intentos secretos de algunos sectores en pugna por ponerse bajo dominio incluso del Imperio Portugués. San Martín es el que presiona mucho para que se agregue aquella frase famosa después de sucesión y metrópoli de toda dominación extranjera. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la lucha por la independencia fue un conflicto gigantesco, ¿no es cierto?, donde había en nuestro pueblo, en una Argentina que no estaba, sino estaba en el proceso de conformación de las Provincias Unidas, un complejo entramado y lucha por intereses. ¿Qué quiero decir entonces con inconclusa? Si se ve como un proceso histórico, que eso se liga a muchos procesos de lucha que hubo en América, lo que hoy se llama América Latina, pero es triunfante a posteriori unas formas de dominación y de subordinación de nuestro país a los intereses de los imperios. En algún momento el imperio inglés, ya no por la invasión, luego al imperio norteamericano. Esa independencia inconclusa entonces tiene un montón de capítulos muy importantes que reconocen una transversalidad muy grande. Por ejemplo, la lucha por nuestros recursos naturales, que cuando Inglaterra y las grandes potencias nos niegan recursos naturales, especialmente petróleo y todo eso, es donde se va creando la posibilidad de YPF, la YPF nacional. O sea, es un conflicto la creación también de eso. Y sobre todo, posteriormente, frente a toda esa necesidad de construir la identidad argentina, pero construir soberanía, en lo que llamamos esta independencia inconclusa, donde el peronismo y Perón desarrolla un enfoque de recuperación de soberanía, ¿no es cierto?, y de desarrollo industrial. Ustedes piensen en esto para traerlo al momento actual. Una de las cosas que se hace en esa etapa es la nacionalización del mercado exterior, para que los dólares y el Banco Central, ¿para qué? Para poder manejar para el desarrollo argentino eso, en una convicción además que el país, además de granos, vacas, etcétera, y riquezas naturales, tenía que construir una industria. Entonces las discusiones eran cuánto de industria pesada, cuánto de industria liviana, cómo desarrollar eso. Pero piensen que son los tiempos de creación de Somisa, de las primeras plantas automotores en Córdoba. Es un momento de altísimo desarrollo. ¿Qué era eso? Es la batalla también de la independencia inconclusa, porque son esas palancas estatales las que permitían desarrollar la soberanía nacional, la capacidad de desarrollar la independencia nacional. No hay independencia nacional sin soberanía, entonces. En esa lectura, ¿qué pasó después en esto, lo que yo estoy tratando de marcar como la independencia inconclusa? La Revolución Libertadora quiebra ese proceso. Y comienza un proceso de desnacionalización, de derrumbe de las palancas, y no es casualidad que ese proceso necesitara la represión, ¿no es cierto? La represión, la censura, la persecución a los sindicatos, al peronismo, al propio Perón, a la izquierda de ese momento. Significó una persecución a la clase trabajadora y tratar de desperonizar, se llamaba, tratando de como copiar la desnazificación, pero fue un enfoque de la revolución fusiladora muy fuerte ligado a, de nuevo, el sometimiento a los intereses imperiales. En este caso,
cada vez más al dominio del imperialismo norteamericano. Pero después en esta lucha aparece una etapa muy importante, que fue la Frondizi, que logra un acuerdo, esta fracción que se había ido separando del radicalismo, lo que después devino en el Movimiento de Integración y Desarrollo, en el proceso, en aquel momento era la UCRI, devino en un pacto de que el peronismo apoyara la candidatura de Frondizi, para que, una vez aupados Frondizi, legalizara el peronismo, o sea, levantara la persecución existente. Cuestiones que se tomaron una vez que fue electo. Pero yo lo que quiero remarcar acá, que aquel Frondizi que había escrito los libros, incluso criticando los acuerdos petroleros, y que reivindicaba la idea de los recursos naturales, al lado lo tenía Frigerio, después desarma esa ya en el gobierno. Pero desarma y empieza a subordinarse, más allá de algunas actitudes independientes que tuvo Frondizi con su enfoque desarrollista, pero no hay que olvidar en esta historia que desarrolló el Plan Conintes. Y el Plan Conintes fue en una etapa un plan secreto y en otra etapa un plan legal durante el gobierno, que puso a las Fuerzas Armadas a la persecución de la clase obrera y de los que protestaban, de los que reclamaban. Con lo cual una repetición de la subordinación, de nuevo la independencia inconclusa. En ese proceso voy a saltar etapas, pero también el menemismo significó una subordinación extrema a las corrientes principales de esa etapa, que tenían que ver con un mundo que se había un nuevo ciclo de globalización y una doctrina que era el llamado Consenso de Washington, que era un rollback de la historia, es volver atrás la historia, encabezados por Margaret Thatcher y Reagan. En ese proceso acá, ¿qué significó? Privatizaciones, entrega de los recursos naturales, dominio preferencial de los capitales estadounidenses, relaciones carnales con los Estados Unidos, todo ese proceso. O sea, un paso atrás en la lucha de esta independencia inconclusa. Periodo que, en mi forma de ver, de subordinación, de esa etapa de Menem, que hay que seguirla también con la alianza, porque la convertibilidad, que se acuerdan había hecho Cavallo, era también una subordinación, los megacances, las negociaciones con el Fondo Monetario, la entrega de patrimonio nacional, lo que nos costó a la Argentina, fue parte de esa situación. No quiero con esto decir que esos procesos se hicieron sin conflicto. En cada uno de esos procesos políticos hubo mucho conflicto. Ahora, esa es también de nuevo subordinación. Los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿qué empezaron a construir? Elementos estructurales de soberanía. ¿No es cierto? La recuperación de YPF, lo que significó las AFJP. La AFJP de nuestro amigo Amado, que fue un eje en esa cuestión. ARSAT, ley de medios, bueno, tenemos varias cosas. Públicas. Pero ¿qué estaba significando eso? En una sociedad argentina donde la burguesía nacional, entre comillas, burguesía nacional, no tenía un proyecto nacional de desarrollo como se tuvo en otros países, el peronismo ocupó siempre con el Estado como el impulsor de un proceso histórico. Uno lo puede criticar diciendo no es posible así, otros creemos ver ahí una fuerte intencionalidad y voluntad política de una parte de nuestro pueblo de construir ese destino. Pero lo cierto es que se recuperan. La independencia de nuevo intentaba avanzar sobre esas situaciones. ¿Cuál es el momento actual? Estoy llegando al momento actual. Lo del Fondo Monetario de Macri no es solamente un préstamo para que gane elecciones. Esa idea, por supuesto que es cierta, pero el eje principal es la subordinación con una cadena tan fuerte como es la deuda externa, que es de tan difícil solución. La magnitud de la deuda la hace más difícil,
porque además promueve una crisis muy fuerte y en esa subordinación de nuevo lo que intenta en el plan estratégico del imperio es quedarse con los recursos naturales, en una pelea también con otros imperios y con otras potencias que tratan de quedarse con los recursos nacionales. Un momento también de retroceso de lo que se había construido, pero no solamente con los elementos secundarios de un proceso, sino con un elemento central. Entonces, en esta lucha por la independencia, hoy la recuperación del papel del Estado en cuanto a su capacidad de desarrollo y construir soberanía, la renegociación con el Fondo Monetario y sacarnos de encima lo más rápido que podamos al fondo, pero a la vez poder determinar que los recursos que nosotros necesitamos los argentinos es para el desarrollo argentino. Necesitamos que esos recursos que nosotros logremos recuperar no sean para pagar el fondo, sino estén destinados al desarrollo nacional, a las necesidades de nuestro pueblo. Así se construye la independencia. Y les quiero decir, es un conflicto. Claro. Cuando nosotros hace unos días planteamos en otro programa, que lo hicimos acá, también que lo presentamos, nuestra propuesta del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad sobre la recuperación de el mercado exterior y que el Estado dirija con la creación de una empresa nacional lo fundamental, no todo, pero sí lo fundamental, para que un grupo de 10 o 20 agroexportadoras no manejen los recursos argentinos y nosotros sí podamos acumular reservas para el desarrollo argentino, tiene un espíritu que es con el IAPI, con lo que hizo en aquel momento de Perón cuando se crea el IAPI para manejar también el comercio exterior. Entonces, es una batalla, estamos viviendo otra de las batallas. Ahora, lo que le quiero decir, la independencia en este mundo que nos toca vivir no es que hay un día del triunfo, hay una lucha como un proceso histórico. Entonces uno elige de qué lado estar, y lo quiero decir con toda claridad. Si gana Juntos por el Cambio en cualquiera de sus variantes, es un retroceso enorme a la capacidad de nuestro pueblo para diseñar los mecanismos para avanzar en tratar de terminar esa tarea inconclusa. Ese desastre que significaría para la Argentina no implicaría solamente a los trabajadores, no implicaría solo a los jubilados, no implicaría solo a los que están sin trabajo o trabajan en los movimientos sociales, implicaría a las clases medias, implicaría a la industria nacional, implicaría a los productores del campo. Por eso, la nueva etapa de una lucha por lograr la independencia nacional en este 9 de julio es pensar que necesitamos construir un bloque histórico, que tiene conflictos entre sí. El bloque histórico no es algo que no esté sin contradicciones, pero hay un bloque histórico en construir para avanzar en ese terreno. La política es la que tiene que saber conducir el proceso de las contradicciones internas que tiene el bloque histórico. ¿Por qué? Porque la lucha de clases sigue. Porque el enemigo, porque las cosas hay que nombrarlas por su nombre, sigue teniendo un proyecto histórico contradictorio, antagónico con los intereses nacionales en todas las capas y corrientes sociales. Ellos quieren gobernar sobre la base del interés del 1, el 2, el 3% de los más concentrados. Y el bloque histórico tiene que lograr en las condiciones actuales un proyecto de liberación que trate de unir con una conducción estratégica, y ustedes saben que por mi parte yo creo que los trabajadores, la clase obrera tiene que jugar un papel ineludible en eso. Es esta mixtura de la tradición argentina con una mirada hacia adelante que tiene que ver con que necesitamos ese bloque histórico para poder triunfar. Seguramente será con mucho sacrificio del pueblo argentino, no el sacrificio que nos plantea Juntos por el Cambio, sino el sacrificio de la lucha, de trabajar, de unir, de saber cómo desarrollar con inteligencia el proyecto nacional. Por eso me parece que el 9 de julio, cuando decimos independencia inconclusa, es también una convocatoria a la lucha.